El cura y el diablo, Oaxaca. Dicen en Oaxaca, hijo, que hay historias que no se escriben, sino que se susurran, porque quien las cuenta siente que algo, o alguien, escucha desde la oscuridad. Y esta nació en el corazón de los valles centrales, allá por San Pablo Villa de Mitla, en los últimos años del siglo XIX, cuando la noche todavía era más grande que el hombre, y el silencio más pesado que la propia fe. ¿Habías escuchado alguna vez la historia del cura Anastasio Herrera? Un hombre de verdad, registrado en los archivos parroquiales de Mitla en 1887, conocido por su voz fuerte, su carácter firme, y por un suceso del que nadie habla de frente, pero que aún hoy muchos juran que fue real. Imagínate una noche del 2 de noviembre de 1891, Día de Muertos. El aire olía a copal quemado, y el viento arrastraba pétalos de cempasúchil por las calles empedradas. Las velas temblaban como si algo invisible caminara entre ellas. Y fue entonces cuando el padre Anastasio, después de la misa nocturna, notó que un hombre lo esperaba frente a la iglesia de San Pablo Apóstol, un hombre que parecía no parpadear. Nadie sabía de dónde había salido. Nadie lo vio llegar por el camino. Algunos dijeron después que lo vieron apoyarse en un bastón negro, otros que jamás tocó el suelo al caminar. ¿Puedes imaginar eso? El padre, desconfiado pero valiente, lo invitó a pasar, pues creía que se trataba de un viajero extraviado. Pero el desconocido solo sonrió, una sonrisa demasiado perfecta, demasiado tranquila. «Vengo a hacer un trato, padre», le dijo con una voz grave que resonó dentro del templo como si hablara desde todos los rincones. Y aquí es donde quiero que escuches bien, porque los registros de la iglesia dicen que esa noche el padre Anastasio escribió una frase en su diario, una sola frase antes de desaparecer por 3 días. «Hoy caminó conmigo quien no debería caminar entre los hombres». ¿A qué crees que se refería? ¿Quién era aquel visitante que no dejó huella en la tierra ni sombra bajo la luz de las velas? Dicen que después de aquel encuentro, cuando las campanas marcaron la medianoche, el padre Anastasio decidió acompañar al misterioso visitante fuera de la iglesia. Nadie sabe por qué lo hizo, curiosidad, fe, o tal vez miedo de dejarlo solo entre los santos. Lo que sí está documentado, porque aparece en una nota firmada por don Julián Matus, sacristán de la época, es que ambos caminaron hacia el camino viejo que lleva a las ruinas de Mitla, ese mismo sendero por donde, según los ancianos zapotecas, las almas cruzan sin pedir permiso. Ahora escucha bien, porque lo que sigue nadie lo cuenta sin mirar atrás. El sacristán relató que vio al extraño avanzar sin que sus pasos levantaran polvo, mientras el padre Anastasio parecía respirar con dificultad, como si el aire alrededor se hubiera vuelto espeso, casi irrespirable. ¿Y qué es lo que un hombre de fe teme cuando está solo en la noche? ¿La oscuridad? ¿O aquello que pueda estar esperándolo dentro de ella? Cuando llegaron a la zona conocida como el Columbario, donde los antiguos zapotecas construyeron cámaras subterráneas para sus muertos, el desconocido se detuvo. Y allí, con la luz de la luna filtrándose entre las piedras talladas, le dijo al padre Anastasio algo que heló la sangre de quien lo escuchó desde lejos. «Aquí comienza mi reino, y termina el tuyo». Imagínate esas palabras en medio del silencio de Mitla, donde cada pared parece guardar un susurro antiguo. Aquel lugar no era elegido al azar. Los arqueólogos siempre han dicho que Mitla es la ciudad de los muertos, y que sus muros con grecas fueron diseñados para representar los caminos del inframundo. ¿Sería coincidencia que el extraño lo llevara ahí? ¿O realmente sabía lo que ocultaban esas tumbas? El sacristán, escondido tras unos matorrales, juró que en ese instante el aire cambió. Todo se volvió más frío, tan frío que el rocío nocturno comenzó a cristalizar sobre las piedras. Y entonces, con una calma imposible, el visitante preguntó al padre Anastasio: «¿Cuánto vale tu alma si la fe no te basta para salvar este pueblo?» El padre, temblando, hizo la señal de la cruz, pero el hombre solo rió. Esa risa, según testigos que vivían cerca, se escuchó por todo Mitla, rebotando entre las paredes como si fueran decenas de voces a la vez. Y fue justo en ese momento,
cuando el sacristán dijo que vio algo que nunca pudo explicar. El bastón negro del extraño se clavó solo en la tierra, abriendo una grieta fina, estrecha, como si algo desde abajo quisiera salir. Pero esa grieta se cerró de repente, sin dejar marca. Y el extraño miró al padre Anastasio como quien mira a un hombre cuyo destino ya está decidido. ¿Qué pasó exactamente ahí? ¿Fue una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O un recordatorio de que en Mitla, los vivos y los muertos nunca han estado tan separados como creemos? El padre Anastasio no era un hombre cualquiera. Tenía fama de ser firme, testarudo y, sobre todo, valiente. Pero quienes lo conocieron aseguraban que aquella noche, cuando regresó de las ruinas de Mitla, traía un rostro que jamás volvieron a ver en él. Un miedo seco, profundo, como si hubiera mirado algo que ningún ser humano debería mirar. Regresó a la iglesia de San Pablo Apóstol cerca de las 3 de la madrugada, caminando solo, con pasos lentos, arrastrados. ¿Y el extraño? Nadie lo vio volver. Nadie lo vio salir. Como si nunca hubiera estado allí, o como si todavía siguiera en algún rincón donde la luz no llega. El padre se encerró en su pequeña habitación al lado del coro. El sacristán, don Julián, escuchó cómo movía muebles, cómo arrastraba cajas, cómo abría cajones con desesperación. ¿Buscaba protección? ¿Buscaba respuestas? ¿O intentaba convencerse de que lo vivido no había sido real? Entre los documentos históricos, que aún hoy pueden consultarse en el archivo parroquial, aparece un detalle inquietante. Esa madrugada, el padre Anastasio sacó del archivo un misal de 1784 y un pequeño relicario de plata que nunca había usado. Y según anotó él mismo en su diario, lo hizo porque sabía que la oscuridad regresaría antes del amanecer. ¿A qué oscuridad se refería? ¿Por qué hablar así, siendo un sacerdote de tanta fe? Al amanecer, algo aún más extraño ocurrió. Varias personas del pueblo reportaron que, alrededor del atrio de la iglesia, aparecieron pequeñas marcas en el suelo. Círculos irregulares, como quemaduras, con un olor sulfuroso que el viento no lograba dispersar. ¿Huella de una presencia? ¿Advertencia? ¿O un mensaje para el padre, de parte de aquel visitante que no dejó rastros al caminar? El padre Anastasio, al verlas, no dijo una sola palabra. Solo apretó el relicario en su mano y pidió que nadie cruzara el atrio después del anochecer por ningún motivo. Eso está registrado. No es rumor. Pero aquí viene lo que realmente marca el rumbo de esta historia. Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 11, el padre Anastasio reunió a 3 hombres de confianza. El sacristán, don Julián, el campanero, Mateo Vázquez, y un anciano zapoteco llamado Hilario López, hombre conocido porque sabía rezos muy antiguos, rezos que no estaban en los libros. Los llamó a la sacristía, cerró la puerta con llave y encendió solo una vela. El visitante volverá, les dijo con un temblor en la voz que ninguno había escuchado antes en él. Y no viene por mí, viene por Mitla. ¿Te imaginas el silencio que debió caer en esa habitación? 3 hombres mirando al cura, sin entender si hablaba de un ladrón, de un espíritu, o de algo mucho peor. El anciano Hilario fue el único que respondió. Lo que usted vio no era hombre. Y si abrió la tierra, pronto pedirá algo a cambio. Y aquí es donde la historia se parte en 2. Porque esa noche, los 4 hombres tomaron una decisión que ni el pueblo ni la iglesia olvidarían. Aquella noche, dentro de la sacristía apenas iluminada por una vela, el padre Anastasio se inclinó sobre la mesa de madera y desplegó un mapa antiguo de Mitla, uno que mostraba no solo las calles del pueblo, sino también los pasadizos y cámaras subterráneas que los zapotecas construyeron siglos antes. Nadie sabía cómo ese mapa había llegado a sus manos, pero él aseguró que siempre había estado ahí, escondido entre los archivos más viejos de la parroquia. Escuchen bien, dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Este ser no vino a tentar mi alma. Vino a reclamar algo que le pertenece desde antes de que este pueblo tuviera nombre. El campanero,
Mateo tragó saliva. Tenía fama de no temerle ni a los muertos, pero en ese momento sintió un nudo en la garganta. ¿De qué habla, padre?, preguntó. De un pacto. El cura bajó la mirada, como si revelar aquello pudiera traer consecuencias inmediatas. Un pacto hecho hace más de 300 años, cuando los primeros españoles llegaron y quisieron levantar esta misma iglesia sobre las antiguas tumbas. El anciano Hilario, que había permanecido en silencio, cerró los ojos como quien recuerda una verdad dolorosa. Mi abuelo ya lo contaba, padre, dijo con voz ronca. Los viejos zapotecas no estaban en contra de la iglesia, estaban en contra de despertar lo que dormía debajo. Se selló la entrada, se rezó, se ofreció fe, pero nada es gratuito en la tierra de los muertos. El sacristán dio un paso atrás. ¿Quiere decir que esa cosa viene por un pago? El padre Anastasio apretó los labios. No lo negó, no dijo palabra. A veces el silencio es suficiente para entender lo que nadie quiere decir. Y entonces comenzó el ruido. Primero un leve golpeteo en las ventanas de la sacristía. Luego un rasguño, como si unas uñas demasiado largas probaran la madera desde afuera. Nadie se movió. Nadie respiró. La vela palpitó, casi apagándose. El anciano Hilario abrió los ojos y murmuró un rezo que no sonaba a español ni a latín. Era zapoteco antiguo, profundo, casi como un canto grave dirigido hacia la tierra. ¿Y sabes qué fue lo más inquietante? Que al recitarlo, el golpeteo se detuvo, como si algo, desde la oscuridad, escuchara. El padre Anastasio aprovechó ese extraño silencio para revelar lo último, lo que había callado desde su encuentro en las ruinas. No vino solo a cobrar. Quiere que yo lo acompañe esta noche al columbario, y que abra la entrada que se selló hace siglos. Todos se quedaron inmóviles. Mateo, el campanero, dejó caer la cuerda que llevaba en la mano. Don Julián se cubrió la boca para ahogar un grito. El anciano Hilario fue el único que no mostró sorpresa. Solo hizo una pregunta. ¿Y usted, padre, va a ir? El padre Anastasio bajó la mirada hacia el relicario plateado que sostenía. Lo abrió y dentro de él brilló una pequeña astilla que, según los registros, pertenecía a una cruz antigua rescatada de Yanguitlán. Si no voy, Mitla entero pagará el precio. Y así terminó aquella reunión. 4 hombres, una decisión imposible, y un visitante que, en cualquier momento, podría volver a tocar la puerta. Lo que ocurrió en las horas siguientes marcó para siempre la historia del pueblo. Porque cuando el reloj del campanario dio las 11:30, algo, o alguien, cruzó frente a la iglesia, dejando un aroma a tierra quemada. Cuando el reloj del campanario marcó las 11:30, el padre Anastasio salió del templo con el relicario en la mano, seguido a distancia por el sacristán, el campanero y el anciano Hilario. No caminaban juntos, no por falta de valor, sino porque cada uno sentía que, si algo los atacaba, preferían no caer todos al mismo tiempo. Así de serio era lo que estaban enfrentando. El aire afuera estaba espeso, casi sólido. La neblina se había acumulado sobre las lápidas del pequeño cementerio junto a la iglesia, moviéndose como si respirara. Y entonces ocurrió. Una figura se materializó a unos metros del atrio, justo donde la luz de las velas no alcanzaba del todo. Era el visitante, el mismo del bastón negro, el mismo de la sonrisa perfecta, pero esta vez su rostro parecía aún más pálido, como si no hubiera luz capaz de tocarlo. Padre Anastasio, dijo con una voz que no provenía solo de su boca, sino del viento mismo, ha llegado el momento. El padre apretó el relicario con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No abriré ninguna entrada, contestó. Este pueblo está protegido. El visitante ladeó la cabeza, casi divertido. ¿Protegido? ¿Con eso?, dijo señalando el relicario con un gesto leve. Aquí, en Mitla, la fe de los vivos siempre ha valido menos que el silencio de los muertos. En ese instante, un ruido retumbó bajo la tierra. Un golpe seco, profundo,
como si algo gigantesco hubiera movido una losa enterrada desde hace siglos. El sacristán, escondido detrás de un muro bajo, casi soltó un grito. «No tema», siguió diciendo el visitante. «Yo no he venido por usted, aún». «¿Entonces qué quiere?», preguntó el padre, sin retroceder. «Quiero que cumplas el pacto que tus antepasados hicieron». Aquellas palabras parecieron vibrar en el aire como si fueran campanadas huecas. «Mis antepasados eran hombres de fe», respondió el padre. «También de miedo». La neblina se arremolinó alrededor del visitante, formando círculos como los que habían aparecido aquella madrugada en el atrio. La tierra tembló apenas unos segundos, pero lo suficiente para hacer caer polvo de las cornisas de la iglesia. «Esta noche, padre», continuó la voz grave, «el columbario se abrirá, y alguien debe guiarme al interior. Puede ser usted, o puede ser otro». El padre Anastasio sintió como sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo firme. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. El anciano Hilario, que había permanecido en silencio tras una columna, dio un paso adelante. Su sombra se estiró sobre el suelo empedrado como si no fuera la de un hombre, sino la de algo más grande. «Nadie abrirá nada», dijo con voz clara, firme, sin temor, «porque el pacto se puede romper». El visitante dejó de sonreír. Sus ojos, si es que eran ojos, dejaron de reflejar la luz. «Ah, Hilario López, hijo de quienes sellaron la puerta. Pensé que tu linaje se había extinguido». El anciano no respondió. Solo comenzó a murmurar un rezo en zapoteco antiguo, ese mismo canto grave que había detenido los golpeteos en la sacristía. Y entonces, por primera vez, el visitante retrocedió un paso. ¿Era miedo? ¿Era rechazo? ¿O era simplemente que aquel rezo despertaba algo que él no podía controlar? La neblina se agitó. Las sombras alrededor de la iglesia parecieron moverse, como si algo más, invisible, respondiera al canto. Pero la noche aún no había mostrado lo peor, porque justo cuando el anciano alzó la voz, una grieta se abrió bajo sus pies, mucho más grande que la que el sacristán vio en las ruinas. Un aliento caliente, profundo, subió desde la tierra, y la voz del visitante se volvió un susurro cortante. «Si rompen el pacto, alguien debe tomar su lugar». Ahí, en ese preciso instante, todo cambió. La grieta bajo los pies del anciano Hilario se abrió apenas unos centímetros más, lo suficiente para dejar escapar un vapor oscuro, denso, que subió como si buscara envolverle las piernas. El anciano no se movió, ni un paso atrás. Seguía rezando, con esa voz profunda que no parecía pertenecerle, como si hablara por boca de todos sus antepasados a la vez. Pero el padre Anastasio sí reaccionó. Corrió hacia él, lo tomó del brazo y trató de alejarlo, sintiendo como el suelo vibraba como un corazón monstruoso latiendo bajo la tierra. «Hilario, basta», gritó. «Te está llevando». El anciano abrió los ojos con lentitud, sin dejar de rezar. «Si alguien debe pagar, que pague el que entiende el precio», murmuró. El visitante, de pie frente a ellos, inclinó la cabeza como si estuviera presenciando una ceremonia. Su bastón negro golpeó el suelo una sola vez, y el sonido resonó como un trueno hundido bajo tierra. «El legado siempre encuentra a su dueño», susurró. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidó jamás. El vapor oscuro que salía de la grieta comenzó a trepar por las piernas del anciano, pegándose a su piel como sombras vivas. El sacristán don Julián, aterrorizado, gritó desde su escondite: «Padre, haga algo, por Dios». El padre Anastasio abrió el relicario con temblorosas manos y lo alzó hacia el visitante. Una luz tenue, casi imperceptible, brotó del interior, pero el visitante solo sonrió. «Ese objeto no fue hecho para mí», dijo con desprecio. «Es para lo que duerme abajo». La grieta tembló. El vapor subió más rápido, como si hubiera sentido la llamada. Entonces, el anciano Hilario cambió de rezo.
Su voz subió, retumbó, se quebró en un canto antiguo que ninguno de los otros tres reconoció. Pero sí lo reconoció algo más. El visitante dio un paso atrás. Por primera vez, pareció incómodo. Su sonrisa desapareció como borrada del rostro. Ese rezo no debió sobrevivir al tiempo. Hundió su voz. Tu linaje debía haber muerto hace siglos. El anciano no respondió con palabras. Respondió con un grito ritual, cortante, un eco ancestral que rebotó entre las paredes de la iglesia. Y la grieta se cerró. No de golpe, no en silencio, sino con un rugido profundo, como si algo gigantesco, atrapado, hubiera sido empujado hacia abajo. El vapor se disipó. La tierra dejó de temblar. La noche recuperó su ritmo. Hilario se desplomó en brazos del padre Anastasio, exhausto, sudando frío. Pero estaba vivo. El visitante no parecía sorprendido, ni molesto. Solo caminó unos pasos hacia ellos, su bastón marcando un ritmo que ningún ser humano podría imitar. Muy bien, Hilario López, dijo con voz suave. Has detenido lo inevitable, por esta noche. El padre, aún arrodillado, levantó la mirada. ¿Qué significa eso? Que mañana volveré. Mateo, el campanero, gritó desde el fondo. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Por qué Mitla? ¿Por qué ahora? El visitante lo miró apenas un instante y respondió. Porque los muertos recuerdan. ¿Recuerdan qué? Preguntó el padre. Lo que ustedes han querido olvidar durante siglos. El viento sopló. La neblina giró en torno al visitante. Y en un parpadeo, desapareció. Sin dejar huella. Sin sonido. Sin sombra. El silencio que siguió fue tan profundo que ninguno de los cuatro se atrevió a hablar durante varios segundos. Hasta que Hilario, con voz débil, dijo, Padre, mañana no podremos detenerlo con rezos. Y entonces, el padre murmura algo que desencadenará todo lo que viene después. Entonces haremos lo que ellos hicieron hace siglos. Sellaremos la entrada. Esa misma noche, después de que el visitante desapareció entre la neblina, los cuatro hombres se refugiaron dentro de la iglesia. No porque el templo fuera completamente seguro, sino porque era el único lugar donde la oscuridad parecía contenerse, aunque fuera apenas. El padre Anastasio encendió todas las velas del altar mayor. Mateo cerró puertas y ventanas con tablones. Don Julián preparó agua bendita, aunque sus manos temblaban tanto que derramaba más de la mitad. Y el anciano Hilario, él permanecía sentado, mirando el suelo como si escuchara algo que los demás no podían oír. Mañana al anochecer irá al columbario, dijo de pronto, sin levantar la cabeza. ¿Quién? Preguntó Mateo. Él. No necesitó decir más. Todos sabían a quién se refería. El visitante volvería a la misma hora, y esta vez no se marcharía con las manos vacías. El padre Anastasio se acercó al anciano. Hilario, dijiste que debíamos sellar la entrada como hicieron tus antepasados. ¿Cómo se hace eso? El anciano levantó lentamente la vista. Sus ojos parecían más viejos que su rostro. No es un sello como los que ustedes conocen. Entonces, ¿qué es? Insistió el padre. Es un cierre que se hace con tierra, con palabra y con sangre, pero no sangre derramada por fuerza, sino ofrecida por voluntad. Don Julián dejó caer el recipiente de agua al escuchar eso. ¿Sangre? No podemos. Silencio. Lo cortó Hilario, sin levantar la voz, pero con un peso que lo dejó mudo. No hablo de sacrificios, hablo de compromiso. El mismo compromiso que hizo mi familia hace siglos, cuando esta iglesia se levantó sobre un antiguo portal. El padre se quedó inmóvil. ¿Un portal? Hilario asintió. El columbario no es solo una tumba. Es un cruce. Los zapotecas lo sabían. Por eso lo sellaron antes de que los españoles construyeran encima. Mateo, el campanero, tragó saliva. ¿Un cruce entre qué y qué? Entre los que vivimos arriba y lo que duerme abajo. El silencio se volvió espeso.
Hasta las velas parecieron encogerse ante aquella frase. Entonces el anciano continuó: si mañana queremos sobrevivir, debemos ir al columbario antes que él, preparar los rezos, marcar la tierra. Y el padre Anastasio miró al sacerdote con una mezcla de tristeza y respeto. Deberá ser quien entregue la voluntad. ¿Mi sangre?, preguntó el padre, sin retroceder. Solo unas gotas, lo suficiente para renovar el sello. Pero el anciano dudó, y ese pequeño instante hizo que todos sintieran un frío que no provenía del viento. ¿Pero qué, Hilario?, preguntó el padre. Quien entrega la sangre debe quedarse hasta el final del ritual. Mateo se cubrió la boca. Don Julián comenzó a llorar en silencio. El padre Anastasio, en cambio, cerró el relicario con calma. Lo haré. No sabe lo que está diciendo, susurró Hilario. Lo sé, respondió el sacerdote. Si no lo hago yo, ese ser tomará a alguien más. Y no permitiré que caiga un inocente por mi cobardía. El anciano lo miró largamente. Luego asintió, resignado. Pero fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno esperaba. Las campanas del templo comenzaron a sonar solas, lentas, profundas, golpeando la noche como si anunciaran un entierro. Y entre cada campanada, todos escucharon un susurro que no venía de arriba, sino del suelo. Un susurro que repetía una frase una y otra vez, como si se filtrara desde una profundidad imposible. No llegarán antes que yo. No llegarán antes que yo. La voz del visitante, hablando desde la tierra. El padre Anastasio apretó su crucifijo. Hilario cerró los ojos y murmuró algo parecido a un lamento. Porque esa frase no solo era una amenaza, era un aviso. El visitante ya estaba en camino. El padre Mateo dio un paso atrás, sintiendo como la tierra húmeda del atrio se hundía bajo sus pies. El viento, que antes era apenas una brisa fresca bajando desde la Sierra de Juárez, ahora soplaba como si algo, o alguien, caminara a su alrededor. Y fue entonces cuando escuchó el primer susurro. No venía de ningún lado, o quizá venía de todos. Un murmullo grave, arrastrado, casi como un lamento antiguo que se filtraba entre las piedras del templo de San Mateo Yetla, construido en 1762. ¿Qué buscas aquí, padre?, preguntó la voz, tan cerca que Mateo sintió el aliento helado en su nuca. Pero al girar, no había nadie. El sacerdote apretó entre sus dedos el rosario de madera que siempre llevaba consigo, aquel que, según contaban en el pueblo, había pertenecido al primer misionero que llegó a la región y que murió allí mismo, en circunstancias nunca aclaradas. ¿Por qué, entonces, desde hacía semanas los habitantes aseguraban ver una figura oscura rondando el templo al caer la noche? ¿Y por qué sus pasos dejaban huellas, aunque no hubiera tierra suelta ni polvo? Mateo decidió seguir el sonido, aunque cada parte de su cuerpo le suplicaba que regresara a su habitación y cerrara las puertas. Caminó hacia el viejo campanario, construido con piedra verde traída de la zona de Ixtlán, uno de los puntos más antiguos de la región zapoteca. Y ahí lo vio. Una sombra, alta, demasiado alta para ser humana. No caminaba, parecía deslizarse, como humo negro tomando forma. Sus contornos nunca quedaban fijos. Era como si estuviera hecha de noche pura, de una oscuridad que respiraba. No perteneces aquí, dijo Mateo con voz firme, aunque el temblor en sus manos lo traicionaba. La sombra se detuvo, y fue en ese momento cuando dos puntos rojos, como brasas encendidas, se abrieron en la oscuridad, mirándolo directamente. El cura dio un paso atrás. La sombra, uno hacia adelante. El aire se volvió tan frío que la campana del templo comenzó a moverse sola, produciendo un tañido seco y lento. Un tañido que, según los ancianos del pueblo, solo ocurría cuando algo del otro lado atravesaba el umbral entre este mundo y el suyo. ¿De verdad crees, padre, que puedes expulsarme?, susurró la voz, ahora tan clara que parecía surgir de la tierra misma.
La sombra extendió un brazo hecho de pura negrura. Y entonces, algo empezó a arrastrarse desde el piso del campanario. Como manos. Varias. Como si alguien, o muchos, estuvieran intentando salir de bajo las losas antiguas. ¿Serían almas atrapadas? ¿Antiguos habitantes? ¿O acaso víctimas del propio ser que tenía frente a él? Mateo levantó el crucifijo. Y justo cuando abrió la boca para pronunciar la primera palabra del exorcismo, la sombra se abalanzó sobre él con un movimiento tan rápido que apenas pudo respirar. El impacto fue tan fuerte que el padre Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo él. La sombra lo rodeó como un torbellino de oscuridad viva, un remolino que no tenía forma, pero sí peso, y una presencia tan antigua que parecía venir de antes de que las montañas de Oaxaca tuvieran nombre. Cayó de rodillas, la respiración entrecortada, mientras las manos espectrales seguían arrastrándose bajo las losas, arañando la piedra como si suplicaran salir, o quizás, advertirle que él era el siguiente. ¿Crees que puedes detener lo que comenzó aquí antes de que tu iglesia existiera? Rugió la sombra, su voz retumbando en los muros del campanario construido en 1783, un sitio donde, según los registros de la antigua misión dominica, hubo entierros indígenas anteriores a la llegada de los frailes. El padre Mateo apretó el crucifijo hasta sentir que se clavaba en su palma. «Ade Dominum», susurró, intentando contener el temblor en sus labios. Pero la sombra no esperó. Se abalanzó sobre él, envolviéndolo por completo, y por un instante Mateo sintió que el mundo desaparecía. No había luz, no había suelo, no había aire, solo un frío tan profundo que parecía meterse entre sus huesos. Y entonces, dentro de esa oscuridad absoluta, escuchó algo. Un corazón, pero no el suyo. Un corazón latiendo lento, pesado, viejo, como si perteneciera a un ser que llevaba siglos esperando, escondido bajo la tierra de Yetla. Ese latido golpeaba al mismo ritmo que la campana antigua, que ahora tañía sola, desesperada, como si quisiera advertirle al pueblo entero que algo estaba despertando. De pronto, una luz, apenas un punto diminuto, comenzó a crecer frente a él. Mateo entreabrió los ojos. Era el rosario antiguo que llevaba colgado al cuello. Se había encendido como si dentro guardara un fuego propio. La sombra retrocedió, gruñendo, su forma distorsionándose como humo atrapado en un frasco. Y ahí, en ese instante, el cura comprendió por qué los ancianos del pueblo siempre repetían que aquel rosario no debía perderse jamás. Decían que pertenecía al primer cura de la región, un hombre que, según los registros de 1771, no murió de enfermedad, sino luchando contra una oscuridad sin nombre. Una frase que nadie se atrevió a explicar en los documentos oficiales. El rosario brilló más fuerte. La sombra gritó. Un sonido tan agudo y tan grave al mismo tiempo que las ventanas del campanario vibraron, y la campana cayó de golpe, estrellándose contra el suelo con un estruendo que resonó por toda la cuenca. «No sabes lo que liberas, sacerdote», rugió la sombra. Pero Mateo, con el poco aliento que le quedaba, levantó el rosario y lo presionó contra el suelo, justo sobre las losas donde las manos espectrales se agitaban. Un estallido de luz llenó el campanario. Las sombras retrocedieron con violencia. Las manos desaparecieron. El aire volvió a entrar en sus pulmones. Y por un momento, solo un momento, todo quedó en silencio. Pero el padre Mateo sabía que aquello no había terminado. Algo en el suelo seguía vibrando, como si algo, o alguien, aún estuviera atrapado ahí abajo. El silencio en el campanario era tan profundo que parecía tragarse los sonidos del valle entero. El padre Mateo se incorporó lentamente, todavía mareado por la luz que había brotado del rosario. Las losas bajo sus pies seguían tibias, como si una energía subterránea respirara allí, esperando. El sacerdote miró el rosario. La luz se había apagado, pero la madera, ennegrecida por los años, ahora tenía una marca nueva, una grieta fina, como si aquel acto hubiera cobrado un precio.
Afuera, el viento volvió a soplar desde la Sierra de Juárez. Un viento normal, humano, pero el padre Mateo no se engañaba. Lo que había enfrentado no estaba vencido, solo contenido. Mientras bajaba del campanario, recordó las palabras de los ancianos zapotecos del pueblo. Ellos siempre habían dicho que Yetla estaba construido sobre un punto donde la tierra respira por dos mundos. Un sitio donde lo sagrado y lo oscuro podían tocarse si alguien los provocaba. Y esta noche, habían sido tocados. Al llegar al atrio, vio a la gente del pueblo reunida, despertada por el estruendo de la campana. Ojos temerosos, rostros iluminados por velas. Nadie se atrevía a entrar al templo. «Padre, ¿qué pasó ahí adentro?», susurró doña Aurelia, la curandera más anciana del lugar, conocida por guardar historias desde antes de 1940. Mateo respiró hondo. No podía contarles todo. No podía explicarles que lo que había en aquel campanario no era una simple aparición o un espíritu errante, sino algo tan viejo que ni siquiera el cristianismo le había puesto nombre. Así que dijo lo único que podía: «Rezaremos y mantendremos el templo cerrado por esta noche». Los murmullos crecieron entre la gente. Algunos querían irse del pueblo, otros pedían dormir juntos en la plaza para no estar solos. Y mientras discutían, doña Aurelia tomó al padre del brazo y con un tono que no admitía dudas, le dijo: «Lo que vio no viene del demonio europeo del que hablan sus libros. Esto es más antiguo, más ligado a la tierra. Los viejos lo conocían como Yo-Odi, la sombra que camina». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y usted cree que volverá?», preguntó en voz baja. La anciana lo miró con una calma que solo dan los años vividos entre supersticiones, historias y realidades que nadie se atreve a escribir. «No creo, padre, sé que volverá, porque lo que protegió ese rosario no fue un exorcismo. Fue un trato, un pacto que hizo aquel primer cura hace casi 2 siglos. Y usted, esta noche, lo reactivó». Las velas titilaron al mismo tiempo, aunque no había viento. El padre Mateo levantó la vista hacia el campanario. La campana caída, las sombras alargadas por la luna, la grieta recién abierta en la losa donde había puesto el rosario, todo parecía advertirle que la batalla no había terminado. Solo se había detenido. Y mientras la gente comenzaba a rezar en murmullos temblorosos, una pregunta quedó suspendida en el aire nocturno de Oaxaca. ¿Qué ocurrirá cuando la sombra que camina reclame el pacto y regrese por lo que es suyo? La respuesta: aún duerme bajo las piedras antiguas del templo.